La fotografía. El cementerio de los monjes de Tacuba ya no era una especulación. En verdad se llevaba debajo de cañitas y era la más clara evidencia de que la investigación iba por el camino correcto. Sin embargo, no me di cuenta de ello sino hasta que Alejandra mencionó que me estaba convirtiendo en un verdadero cazafantasmas. Pero aunque las cosas marchaban bien en la búsqueda del ente y de evidencia de su presencia, otras cosas empezaron a salirse de control. Los vecinos con quien jamás habíamos tenido trato y cuyas vidas estaban hundidas en el anonimato, hallaron la forma de llamar la atención de la gran cantidad de personas que se integraban en cañitas y acudían a la casa para conseguir información del caso. En especial recuerdo a una vecina a quien la apodaban la Coneja, debido a que se decía que había engañado a su esposo en varias ocasiones y había tenido gran cantidad de hijos de diferentes padres. Esta mujer, en cuanto escuchaba que tocaban mi puerta, salía corriendo y se empezaba a maquillar en plena calle, mientras sus hijas salían con toallas en cabeza o como en ese momento estuvieran para tratar de llamar la atención. Aunque la Coneja me divertía mucho con ese tipo de cosas, mi atención estaba enfocada en ese momento en la fotografía tomada a mi hermano Jorge, en la cual apareció un extraño rostro. La foto tenía que ser analizada profundamente, por lo que le pedí a un amigo de nombre Luis Nogues, experto en medicina forense por computadora, que se encargara de examinar la imagen y determinar si se trataba de un reflejo o parecía realmente un rostro. Le mandé la fotografía por computadora y al abrir el archivo dijo que efectivamente parecía haber un rostro, pero debería de analizar el documento con precisión. Así que me pidió el original y el negativo, además de fotografías de todas las personas relacionadas con la casa. Al día siguiente le presenté una gran cantidad de fotos de diferentes personas. Luis las escaneó a fin de buscar puntos de coordinancia con la imagen del fantasma, para lo cual señaló y determinó de punto a punto dónde comenzaba y terminaba cada parte del rostro: cejas, nariz, mentón, frente, cabello, etc. Luego comenzó la búsqueda de alguna similitud y al cabo de varias horas encontramos el rostro de que, según este análisis forense, se encajaba perfectamente con el de una persona, con más del 95% de exactitud. El rostro que aparece en la fotografía donde está Jorge es el de Sophie. Era imposible. Sophie había muerto un mes antes de que se tomara la fotografía. ¿Qué había ocurrido? Desarticular cada uno de los fenómenos paranormales y sobrenaturales del lugar era muy complicado. Tenía que investigar directamente el detonador del fenómeno de cañitas. La investigación también abarcó la barda de la casa donde entre los muros se encontró un túnel que rodeaba la propiedad y no conducía a ningún lado. En la época de la Revolución Mexicana de 1910 lo utilizaban para ocultarse. Días después fui al Archivo General de la Nación a continuar investigando y encontré cosas interesantes. En Popotla había existido un templo azteca en el que se realizaban sacrificios humanos. Por ese motivo en todo Popotla se hallaban osamentas y otros vestigios humanos, y los restos que yo había encontrado tenían una antigüedad de más de 450 años según la prueba de carbono 14. La historia del lugar y de cómo había cambiado la ciudad seguía despertando mi inquietud por averiguar más. La Ciudad de México había sufrido una increíble metamorfosis, tan impresionante como la desaparición de las culturas mismas. Una gran laguna rodeaba toda la primera ciudad. El Cerro de la Estrella era una isla, como eran islas San Cosme y Popotla, lugares a los cuales únicamente se podía llegar en canoa. En cuanto a los hechos de Cañitas, aunque había encontrado yo muchas cosas lógicas, el fenómeno era real y muy escurridizo. Aparecía cuando menos lo imaginábamos. Era inteligente. Se presentaba ante personas que no lo esperaban. Cuando todos aparentaban estar tranquilos, el fenómeno se manifestaba. Tenía que precisar el sitio del cual salían las apariciones o manifestaciones. Tenía que existir un punto que funcionara como receptor para el ente. El día de mi cumpleaños, 21 de julio, salí a comer con mis hijos, pues ellos habían insistido en que estuviéramos solos. Al volver a casa me encontré con que Alejandra, Antonio, Abdala, Nancy y otros amigos que habían organizado una fiesta sorpresa. Fue una velada muy agradable, hasta que llegó un amigo de Antonio, llamado Memo. A Memo se le pasaron las copas y empezó a retar al ente, lo cual me recordó lo que años atrás había sucedido con Polo. Me puse muy nervioso pensando que podría presentarse alguna situación incómoda, como la anterior. Abdala, Nancy y yo nos mirábamos intranquilos, mientras Antonio trataba de calmar a Memo, cosa que no logró. Como no deseaba correr riesgos, le pedí a Memo que se retiraran y él, avalentonado por las copas, se negó tajantemente. Yo no estaba dispuesto a convertir la reunión en un circo, y mucho menos a poner en riesgo a las personas que estaban conmigo. Así que les gustara o no, lo saqué de Cañitas. Pasaron 2 días y una mañana tocaron el timbre. Eran los padres de Memo, que me pidieron que fuera a verlo, pues se encontraba inexplicablemente enfermo. No podían entenderlo. En menos de 3 días se hallaba al borde de la muerte. De modo que inmediatamente me dirigí al hospital. Cuando llegué, casi toda la familia se estaba reuniendo fuera del cuarto. Yo,
Incapaz de entender lo que pasaba, me sentía muy desconcertado. Me di cuenta de que los familiares y amigos de Memo me miraban intrigados. Querían saber si había ocurrido algo que pudiera darles una respuesta de lo sucedido. No quise decir nada. Ya no estaba seguro del significado de aquellos hechos. En el cuarto, un sacerdote estaba dándole los santos óleos a Memo. El cura me miró y se acercó y me dijo: «Tienes que detener esto. No sé cómo lo provocaron, pero debes detenerlo. Que Dios te bendiga y te ayude». Me dio la bendición y se fue. Quedé solo con Memo y su aspecto me sorprendió mucho. Se veía acabado. Era un esqueleto lleno de tubos. En los brazos le estaban aplicando suero y sangre. Era evidente que los médicos desesperadamente intentaban curarlo, darle un poco más de vida. La máscara de oxígeno cubría el ya muy descompuesto rostro de Memo. Me aproximé y le dije que estaba con él. Memo me miró con un gran esfuerzo, se despojó de la mascarilla y me dijo que lo disculpara, que no sabía que el lente era real, mas lo había visto, después de que lo saqué de Cañitas. Refirió que había regresado a su casa y al estarse cambiando para dormir, observó en el espejo un rostro descarnado que se reflejaba ante él. Por un momento pensó que era producto de la tremenda borrachera que tenía, y que con el susto se le bajó. Conmocionado por la impresión, se recostó y se cubrió la boca para no gritar, pues quería evitarse un regaño. Pensó que era una alucinación alcohólica, y después de varias horas se quedó dormido, pero no había pasado mucho tiempo cuando fue arrojado de su cama. Al incorporarse, el aire de su cuarto lo golpeó. Al día siguiente, como tenía el cuerpo lleno de moretones, sus padres le pidieron una explicación. Pensando que había tenido otra pelea como tantas en las que se enteraba, el segundo día resultó ser peor. No del todo tranquilo, tras los hechos de la noche anterior, se disponía a dormir y al cerrar los ojos sintió que algo se encontraba en la habitación. Más tarde comenzó a sentir que le faltaba el aire y despertó. Abrió los ojos. Eran ya como las 4 de la mañana y vio que el mismo rostro descarnado ya se hallaba frente de él. Al sentir su aliento intentó gritar, levantarse y correr lo más lejos posible, pero no pudo. El lente no le permitió incorporarse. Todos sus esfuerzos resultaron vanos y se desmayó. El tiempo pasó sin que él lo percibiera y cuando volvió en sí estaba en el hospital. Sus padres lo habían encontrado muy debilitado, convertido en un cadáver viviente. Ahora entendía que había cometido un grave error. Me pidió perdón y exigió que le jurara que acabaría con lo que lo había dañado. Me extendió su mano, la cual tomé muy desconcertada. Le pedí que recordara algo más que me permitiera ahondar en la investigación. Me dijo que sí, había visto algo que me permitiría terminar con el ente. Y apenas terminó de decírmelo, murió. En cuanto salí de la habitación entraron la familia y los médicos. Solo se escuchó el desgarrador grito de la madre de Memo, tan fuerte que cimbró el hospital. Luego del entierro los familiares quisieron saber qué me había dicho Memo. Nunca se los revelé. No me hubieran creído, pero yo no imaginaba que vendrían momentos más difíciles.